Nos escriben muchas veces por YouTube preguntándonos sobre cuáles son las expectativas de éxito con diferentes tipos de tratamiento, sobre todo con los de baja complejidad. ¿Me puedo embarazar con inseminación? ¿Me puedo embarazar tomando pastillas? Es decir, buscan mucha información sobre los casos más sencillos. Y generalmente les contestamos, oye, primero tenemos que saber cómo estás, cómo está tu pareja. Para poder hablar de verdaderas expectativas de éxito, necesitamos empezar por un buen diagnóstico. Recuerda que saber es poder. Por ejemplo, siempre recuerdo una paciente que tenía 3 años de infertilidad en los cuales tuvo 2 o 3 abortos bioquímicos, o sea, de muy poco tiempo, ¿no? Todos los exámenes básicos estaban normales, trompa, semen, reserva ovárica. El tema era esas dos o tres pérdidas tempranas que tuvo. Y decidimos hacer una histeroscopia. En la histeroscopia conseguí signos de endometritis, es decir, signos de inflamación del endometrio, por lo cual le indiqué antibióticos. Le seguimos un ciclo de 10 días de antibióticos y esperamos a su siguiente ciclo para continuar con otras evaluaciones. El tema es que la paciente esperó 2-3 meses para regresar a la consulta y ¿qué tal? Regresó embarazada. Entonces me decía, doctor, ¿desde cuándo me hubiera hecho ese estudio? Fue algo mágico, algo increíble. Le digo, mira, realmente seguimos un protocolo básico sobre lo que tú tenías, hicimos un poco más. Conseguimos un problema pues que fue muy sencillo de solucionar, simplemente con un ciclo de antibióticos mejoramos las condiciones del útero y finalmente pues se dio la magia reproductiva. Y este es un embarazo, finalmente fue evolutivo, normal y tuvo su bebé. Esta era una pareja que tenía 5 o 6 años de infertilidad, habían acudido a otros médicos, a otros ginecólogos y en teoría todo estaba en orden. Una mujer de 34, 35 años cuando llegó aquí, su pareja de una edad similar y les habían dicho que tenían los exámenes básicos normales, particularmente seminograma normal y pruebas hormonales y ultrasonido. Solamente con esa información arrancaron sus tratamientos. 3 ciclos de coitos programados y nada. 2 ciclos de inseminación intrauterina y nada. Finalmente llegan aquí a CREFAM y cuando estamos interrogándola les explico, bueno mira, tenemos que confirmar cómo está el factor masculino, a fin de cuentas la fertilidad es cosa de 2, porque no tienes el informe para llevarlo. Y para poder seguir adelante tengo que confirmar cuál es el resultado. Con respecto a ella no tenía histerosalpingografía, por lo cual pienso que es un error, como vas a llevar una inseminación sin confirmar que las trompas uterinas estén en condiciones de generar el embarazo, sobre todo en una paciente o en una pareja joven que en teoría todo debería estar funcionando bien. Sorpresa, evaluamos el semen y nos encontramos que tiene una oligoastenospermia, es decir, disminución de la concentración, disminución de la movilidad. Y dentro de esto pues existen muchas categorías, es cierto, pero los criterios de este paciente no eran lo suficientes para ir a un tratamiento de inseminación. Estaban dentro del criterio de fecundación in vitro. En el caso de la paciente, cuando la veo por ultrasonido, pues le describo que su cavidad uterina lucía más pequeña de lo habitual y tenía ecográficamente algo que se llama septo uterino. Es cierto que los septos uterinos no son una causa fehaciente de infertilidad, pero sí pueden comprometer el pronóstico del embarazo. Y si lo que queremos es llevar a un feliz término, pues evidentemente hay que mejorar la evaluación. Entonces, realizamos una histeroscopia y en la histeroscopia consigo una cavidad uterina pequeña, disminuida de tamaño, con un septo. Por lo cual entonces realizamos la resección del septo y ampliamos la cavidad. Como hallazgo de la histeroscopia, vimos que los ostium uterinos, es decir, el sitio donde inicia la trompa, se veían cerrados. Entonces, como diagnóstico extra de la histeroscopia, tenemos la presunción de que las trompas uterinas deben estar obstruidas. No es la estrategia ideal para evaluar las trompas, pero ya tenemos esta información. Entonces, fíjense cómo se arma el rompecabezas. Tenemos un factor masculino que compromete la fertilidad, un factor uterino que disminuye el pronóstico de un embarazo saludable y una sospecha de factor tuvárico en una pareja que tiene 5 años de infertilidad. Entonces, cuando vamos sumando factores, vemos que el problema realmente era un poco más complejo
y de esa manera decidimos llevarlos a fecundación in vitro. En fecundación in vitro, como han visto en otros de nuestros videos, podemos obtener un mayor número de óvulos. Tenemos estrategias para solucionar el factor masculino, porque cuando realizamos un ICSI e inyectamos un espermatozoide por óvulo, solucionamos el problema básico de la fecundación. Y sí, efectivamente, ellos tuvieron un buen número de embriones, se desarrollaron adecuadamente como lo esperábamos para su edad. Hicimos una transferencia embrionaria sencilla de 2 embriones en esta cavidad uterina que ya sabemos que está saludable y finalmente tuvimos un resultado positivo. Hoy tiene un embarazo gemelar que ha evolucionado satisfactoriamente con unos bebés que están próximos a nacer sin haber tenido ningún tipo de complicaciones o riesgos durante el embarazo. Entonces, lo que queremos transmitirle por encima de todo es que no tengan miedo, que acudan a consulta. A veces cuando le dicen, no, vamos a la clínica de fertilidad, me va a salir costosísimo, va a pasar mucho tiempo haciendo exámenes, pruebas, miles de cosas. Realmente no se trata de establecer un protocolo diagnóstico muy extenso donde necesites muchas pruebas para finalmente tomar una decisión. Trae la información que tengas y sobre eso, con cada caso individual, decimos qué es lo que realmente necesitas hacer para decidir cuál es el tratamiento más efectivo para ti.